Aleluya. Dios les bendiga esta hora. Los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que las bendiciones del Padre Todopoderoso los alcance a cada uno de ustedes. Es un gusto, es un placer, un privilegio de poder comunicarme en esta hora por este medio, a través de las redes sociales, trayendo una palabra de agradecimiento a nuestro Dios primeramente, y sobre todo que sea Dios el que nos ubique bajo sus preceptos y sus enseñanzas. Y en esta hora yo quiero compartir una palabra que a mí me impacta mucho, y sobre todo que me insta o me inspira a buscar más a Dios, a permanecer en Él, y sobre todo a tener un compromiso mayor para que el propósito de Dios para mi vida pueda cumplirse en el tiempo de Dios. Pero muchas veces nosotros entendemos de una manera, podríamos decir, equivocada, que Dios nos deja hacer lo que nosotros queremos. Yo entiendo esa parte, pero saben que cuando Dios llama a una persona, sea un hombre o sea una mujer, lo llama a un determinado propósito o para algo específico, Dios exige a esa persona, sea hombre o sea mujer, exige cosas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que estamos llamados por parte de Dios a cumplir con ese propósito. Y yo quiero ir a la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, que dice: mire cómo dice la palabra: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Wow, qué palabra tan específica, dada por el mismo Dios a Moisés para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, sabemos que, y entendemos, ya hasta los niños lo saben, que fue escogido por Dios, pero no lo escoge simplemente por quererlo escoger. Dios esperaba que el pueblo de Israel fuera un pueblo obediente, un pueblo que viviera separado para Él, que no pudiera acoger costumbres de otras naciones, que Dios se lo prohibió al pueblo de Israel, porque Dios le dio mandamientos, le dio leyes al pueblo de Israel para que pudiera caminar ese pueblo bajo los caminos y propósitos y preceptos de Dios. Por eso Dios le está dando esta palabra a Moisés para el pueblo de Israel, para que entendiera que Dios estaba exigiendo, que Dios estaba no proponiéndole un negocio al pueblo de Israel, sino dándole un mandato para que anduvieran caminando bajo sus mandamientos, sus leyes. Recordemos que el pueblo de Israel, Dios estableció leyes para que el pueblo de Israel pudiera caminar y obedecer y poner en práctica esas leyes, que Él obedeciera, no para un beneficio de Dios, sino un beneficio de la comunidad del pueblo de Israel. ¿Por qué? Para que pudieran, yo creo que caminar correctamente por este mundo. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Cuáles son esas leyes que Dios le puso al pueblo de Israel? Primeramente, que temieran a Dios. El temer no es de miedo, es un respeto, una admiración. Es algo que Dios determinó para que ese pueblo pudiera entender que tenía que vivir sometido. Tal vez la palabra sometido sería un poquito fuerte, pero sí, sometido ¿a qué? A las leyes puestas por Dios. Y no solamente que obedecieran a Dios, no solamente que amaran a Dios, sino que lo respetaran en todas las
áreas de la vida del pueblo de Israel. Por donde quiera que el pueblo de Israel se condujera, viviera, se estableciera, tenía que tener un respeto, guardar las leyes, los mandamientos de Dios, para que las demás naciones o pueblos o tribus o la demás gente pudiera entender que había un pueblo apartado y separado para Dios, que adoraban que el pueblo de Israel adoraba al verdadero Dios. Pero recordemos que el pueblo de Israel, de una u otra manera, desobedeció las leyes de Dios. Es por eso que muchas veces decimos 40 años en el desierto, 40 años perdidos por lo que sea, pero no es que fueron perdidos esos años. Simplemente caminaron por 40 años. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y recordemos que la desobediencia Dios no se la permite a nadie. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, cuando Dios estableció y le dio los 10 mandamientos a Moisés, no para Moisés, sino para el pueblo de Israel, para que a través de esos 10 mandamientos pudieran entender que habían leyes que respetar, que habían mandamientos de parte de Dios, para que ellos pudieran caminar todos los días bajo esos mandamientos, que no quebrantaran ninguna de las leyes establecidas por Dios. Es por eso que en el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios destruía una familia, consumía cualquier cosa cuando había un pecado o desobediencia en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaban bajo la ley, bajo algo establecido por Dios, donde Dios no es que no tenía misericordia. Dios siempre ha tenido misericordia, no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, para todo ser humano. Dios siempre ha tenido esa misericordia. Es por eso que, como dice su palabra, todavía no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque todavía esa misericordia no se ha acabado. Esa misericordia se ha extendido mucho más que en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo la gracia traída por nuestro Señor Jesucristo. Pero lo lindo de todo esto es que Dios establece esta palabra y le exige al pueblo de Israel que ese pueblo tenía que andar en los caminos que Él había establecido para ese pueblo, que no se salieran de ese camino. ¿Para qué? Para que todo le saliera bien al pueblo de Israel. Y podemos ver que tal vez ellos no caminaron el 100%, pero de una u otra manera la misericordia de Dios es tan grande. La misericordia de Dios es que no tiene límite. ¿Por qué? Porque aún siendo desobedientes pudieron llegar a la tierra prometida. Que aunque los que salieron de Egipto, solo Caleb y Josué entraron, pero las nuevas generaciones entraron a la tierra prometida. Pero yo lo que quiero dejarte con esto es: Dios está esperando algo de nosotros. La desobediencia trae consecuencias, pero cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros cumplimos con Dios, tengamos más que seguro que las bendiciones vendrán sobre nosotros, y no solamente sobre nosotros, sino sobre toda nuestra generación. Así que si Dios te pide algo, es porque sabe que nosotros lo podemos dar. Nosotros tenemos el privilegio de haber sido escogidos, separados por el mismo Dios, el dueño y creador de todas las cosas. Y para nosotros un privilegio de que Dios nos haya puesto leyes, mandamientos que cumplir, para así caminar bajo ese propósito de Él. Así que de verdad esta es una palabra muy hermosa. ¿Por qué? Porque Dios exige que nosotros le temamos a Él, que lo respetemos, que lo amemos sobre todas las cosas, y así nuestras vidas van a ser bendecidas. Así que te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y declaro los cielos abiertos sobre tu vida, sobre tu familia, tus seres queridos. Así que nos vemos en el próximo programa, pero recuerda,
Dios espera algo de nosotros. Te saludo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.